Esta es una producción de Grupo Fórmula. Guanajuato, Tasco, etcétera, son ciudades de origen colonial donde las vialidades eran muy angostas. A esto agréguele la orografía o la topografía de las ciudades y donde la gente se desplazaba a pie o a caballo o en un carruaje. Y ahora el uso del automóvil ha venido a invadirlo todo como una plaga creciente que impide además el paso del transporte público, dificulta el uso de la bicicleta y cancela la posibilidad de circular hasta los peatones. Ahora bien. Pero sí, Juan, pero el problema es que tú tienes el auto para transportarte y tener una seguridad, porque hay muchas ciudades inseguras, inclusive ni con el coche ni con transporte público puedes transportarte de un lugar a otro, ¿no? Mira, este es un problema, el tema de la seguridad es un tema relativamente reciente, o sea, tiene 30 años, pero el problema del uso indiscriminado del automóvil tiene 100. Ahora, nada más un detalle, por ejemplo, la zona metropolitana de la Ciudad de México registra 9.8 millones de automóviles. En una zona de 22 millones de habitantes, nos toca un coche para cada 2.2 habitantes, lo cual es verdaderamente absurdo. Les doy un dato adicional. Hay 6.5 millones de espacios de estacionamiento en la zona metropolitana, según el IMCO. Para 9.8 millones de vehículos, pues hay un déficit no más de 3. Entonces, por donde la vea uno, los números no cuadran. Ahora, se hacen inversiones cuantiosas en desarrollos inmobiliarios y a todos se les exige dotar de espacios de estacionamiento. Y llegamos a puntos donde, por ejemplo, entre el 2013 y el 2016, en la Ciudad de México, se construyeron 251 desarrollos inmobiliarios, donde el 42% de su superficie, agárrense, son estacionamientos. O sea, de 8.3 millones de metros cuadrados construidos, el 42% son estacionamientos. Pero el estacionamiento es hacia abajo, ¿no? Por lo general del edificio donde se construye, Juan. Sí, pero eso sigue provocando el uso del automóvil. Déjenme ponerles un ejemplo para que normemos este criterio. Pero antes quería comentar algo, Venus. Sí. Nada más quería decir una cosa muy rápida. A mí lo que se me hace un abuso y me da un poco de coraje, porque no pasa en otras ciudades, pero aquí, que las tiendas de autoservicio de los centros comerciales te cobran el estacionamiento y te lo cobran tan caro. Si tú vas a Querétaro o a San Luis Potosí, tú puedes llegar a una tienda de autoservicio, tú puedes llegar a un centro comercial, puedes llegar a los cines y no tienes por qué pagar, porque, o sea, vas a consumirles y encima les tienes que pagar el estacionamiento. Sí, pero hay muchas personas, Venus, que ahí se estacionan y no entran a los centros comerciales, lo utilizan como estacionamiento. Esa es una. Oye, la otra, ¿no? Sí. El origen de la tarifa de estos estacionamientos resulta de que había muchas gente que se metían a robar o desvalijar automóviles en los estacionamientos de los centros comerciales. Y entonces tuvieron que cercarlos, tuvieron que poner seguridad y poner algunos mecanismos de vigilancia y de seguridad. Pero eso lo tienen que hacer de todos modos. Bueno, sí, pero ya les cuesta más trabajo robarse un carro. Porque aunque fueran gratis, tienen que vender seguridad todavía que uno va a comprar. Ya, o sea, lo mínimo es que tenga seguridad. Es aberrante porque debía de ser un servicio que presta el centro comercial a quienes ingresan a gastarse su dinerito. A ver, Mónica, ¿quería comentar algo, Mónica? Tu micrófono, Mónica. Perdón, que es que hay un taladro por aquí, entonces para que no se oiga, pero en fin. El punto que yo creo que es muy importante es ver la relación entre el número de automóviles y número de personas. Es una situación exagerada. Eso quiere decir que 2 y fracción personas por cada automóvil. Eso nos implica no solamente falta de movilidad, sino, la verdad, un uso ineficiente del sistema de transporte público porque el sistema es ineficiente. Hay que empezar por ahí, por el sistema de transporte público, más que por los estacionamientos. Pero es importante lo que dice Venus, y no solamente es eso, son los estacionamientos concesionados que ocupan espacio dentro de manzanas y todo esto, que finalmente cobran muchísimo
por guardar el coche, que están fuera de los Además, centros comerciales. Oye, a esto que comentas, agrégale el impacto del número de viajes, el congestionamiento, la contaminación, el consumo irrestricto de gasolina, la emisión de CO2 a la atmósfera, que es algo brutal. O sea, Para esto, Juan, ya están los coches mandándolos a la verificación, o sea, eso ahí ya no hay problema, o Pero no. no. bueno, No basta la verificación, porque también te cobran El parque vehicular es muy y antiguo. ahora encima de la verificación te piden hasta la licencia de conducir para que vean si no tienes infracciones, por ejemplo. O sea, está muy asegurado todo. O sea, y si no verificas. hay O sea, muchas medidas para poder circular y disminuir los contaminantes. Hay muchas medidas, pero al final lo que no se ha podido evitar es que el uso del automóvil prolifere. Hay un ejemplo, la Torre Vancomer, el IMCO hizo un análisis interesante. La Torre de Vancomer en Reforma tiene 54 niveles y tiene 3,000 cajones de estacionamiento. Y está a 270 metros del CETRAM Chapultepec. Es decir, no hay excusa para decir es que llegar al transporte público y al metro es una verdadera locura. Se hace un comparativo con una torre en Londres que se llama la Torre Sharp, que tiene 72 niveles de altura y tiene 46 cajones de estacionamiento y está a 220 metros de un nodo de transporte colectivo. Esto lo único que demuestra es que en México no queremos usar el transporte público, no queremos impulsarlo y no queremos invertir en ese esquema. pero ve tú a las horas pico el transporte público. Sí, o sea, no es que no queramos usar, o sea, A ver, está es que saturado. se invierte y se diseña de una manera lógica, porque el problema es que el transporte público es poco. No solamente es escaso, no es de buena calidad y además las rutas no son precisamente las mejores. El nivel de transbordo dentro del sistema urbano es enorme y los tiempos son impresionantes. Entonces, si no se hace un plan estratégico integral, no hay modo. Así es. Mira, yo concluiría con lo siguiente. Es muy claro que la política de movilidad en el país no existe. No. Y esto propicia todo el desorden del que estamos hablando. Tú comentas, Mónica, y con razón, al final del día hay que invertir menos en estacionamientos públicos, mucho más en transporte colectivo, y hay que mejorar la calidad del mismo. De otra manera, vamos a seguir en una situación que además va en incremento hasta llegar al punto en que, ¿se acuerdan de aquel programa de Nacidos en el Viaducto? Sí, ¿cómo no? O sea, la ciudad se va a colapsar, vamos a estar todos estacionados. Muy bien, Juan, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.